Les puede haber ocurrido, mientras estaban haciendo el práctico, la clase pasada habíamos trabajado con máscaras de recorte. Y en el caso del ejercicio de Animal Planet, había que tener en cuenta lo que sería la posición de las capas para que no se estén superponiendo los datos. Sí, Cecilia, dime. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Ah, ok. No hay problema. Bien, entonces acá. En el ejercicio de Animal Planet que yo les había dejado así como tarea, algo que les iba a pasar era que de repente las imágenes se iban a estar superponiendo e iban a quedar pedacitos de imagen tanto en una palabra como en la otra. Entonces acá yo se había dejado como tarea el de Animal Planet, el cual voy a traerlo acá. Bueno, como ven, ya había estado corrigiendo. Chuchis. Voy a traer acá el archivo de Animal Planet. Y lo que hacíamos era archivo, abrir. Voy al escritorio y voy a buscar cada una de las fotitos. Máscara recorte. Elijo acá una foto. Tengo activado cámara RAW. Un minuto. Ahora sí. Una vez que teníamos la foto, trasladábamos la imagen dentro de este documento. Un detalle que esto les puede llegar a ocurrir en caso que todavía no hayan entregado el trabajo práctico de Animal Planet, cuando estén usando transformación libre, edición, transformación libre, súper importante, asegúrense que esta cadenita que se encuentra acá arriba esté activada para mantener las proporciones. Si nosotros no lo tenemos activado y empezamos a achicar la imagen, esto no les puede quedar así. En un principio, en los comentarios yo les voy dando las sugerencias, así los detallitos que tienen que ir mejorando. Las fotos no pueden quedar deformadas, ¿sí? Esto no puede ser. Así que tengan mucho cuidado con las proporciones. Súper importante, transformación libre. Nos aseguramos que esté activada lo que es la opción del vínculo para mantener las proporciones. Eso por un lado. Después, dependiendo, en este caso, en las versiones más nuevas de Corel de Photoshop, si nosotros estiramos desde las esquinas, va a mantener la proporción. Y si lo estiramos desde los laterales, también mantiene la proporción. Ahora bien, en versiones anteriores, cuando nosotros cambiábamos o estirábamos las imágenes desde estos manejadores que se encuentran en el medio, el vínculo se rompía y de esa manera se deformaba la foto. Esto ocurre en versiones como por ejemplo CS6 de Photoshop, ¿sí? Así que tengan cuidado con ese pequeño detalle. Cuando van a cambiarle el tamaño, me aseguro de que la opción de vínculo esté activada y siempre, para mayor seguridad, lo estiramos desde los manejadores que se encuentran en las esquinas. Y de esa manera evitamos que la imagen se deforme. Listo, entonces ahí vamos trayendo las imágenes. A cada una le poníamos la máscara de recorte y conseguíamos que quede la fotito dentro de una letra. Y obviamente esta imagen, dependiendo del tamaño que tenga, iba a estar dentro de otras letras. ¿Sí? Les iba a estar ocurriendo esto. Voy a traer otra foto.
nuevamente, transformación libre, pueden ir al menú edición, transformación libre, o yo por ejemplo acá estoy usando el atajo de teclado control T para hacerlo más rápido. Acá, para el koala, si hago clic derecho, crear máscara de recorte, yo puedo moverlo y de esa forma evitar que se esté superponiendo dentro de lo que sería la imagen del águila. Pero obviamente, que pasa en muchas ocasiones, yo voy a querer que la imagen del animalito se vea un poco mejor. Si yo lo dejo muy acá al costado, lo que me va a ocurrir es que voy a perder la mitad de la foto. Entonces voy a dejarlo así, de esta manera. Y algo que también les puede pasar es lo siguiente, que de repente cuando abren una imagen, al traerla, o sea, al transportarla al otro archivo, ya les hace la máscara de recorte. Eso ocurre en este caso porque dependiendo de cuál capa esté activa en este momento, acá por ejemplo yo tenía activa la capa que corresponde al águila. Entonces la nueva imagen se va a insertar en una capa por encima de la capa que se encuentra activa en este instante. Y entre la capa 2 y la capa 3 se va a estar insertando la nueva capa. Y como estoy trabajando con máscaras de recorte, esta nueva capa que traigo va a tener, obviamente, el efecto aplicado. Voy a traer el zorrito nuevamente y fíjense que acá no está haciendo la máscara de recorte. ¿Por qué? Porque lo último que tenía activado era la capa número 3. Entonces la imagen se está colocando por encima de esta capa. Y por ese motivo no tiene la opción de máscara de recorte. Fíjense que está la capa común. Cuando yo haga clic derecho, ahí recién le voy a hacer la máscara de recorte. Esas son algunas cositas que les podía llegar a ocurrir trabajando con esta tarea. Acá, por ejemplo, el zorrito me va a estar ocupando simplemente este espacio. Pero puede ocurrir que de repente quiero que quede así. Y fíjense cómo se está metiendo dentro de las otras letras. Me está tapando parte del águila y parte del koala. No voy a cargar el resto de las imágenes. Me voy a quedar con esta, así como está. Porque esto mismo lo vamos a estar corrigiendo, lo vamos a estar viendo también para el práctico de África. En estas partes, ¿cómo haría yo para decir, bueno, pero no quiero que esta foto del koala se meta dentro de la M? Voy por partes. El zorrito lo voy a ocultar momentáneamente y voy a trabajar con estas capas que estoy visualizando ahora. Este incluso lo voy a hacer más grande. No tanto. Ahí está, que se vea bien el águila. Entonces, acá. Vamos primero con el koala. Como recomendación, yo acá estoy viendo las miniaturas. Tenemos dos opciones. Ponerle nombre a cada una de las capas y decir, bueno, esta capa le hago doble clic, le pongo águila, esta capa le hago doble clic y le pongo koala, y así con cada una. Esa es una opción. La otra opción, dependiendo del tamaño de la pantalla, de la resolución que tengan, pueden hacer clic derecho en un espacio vacío o clic derecho no sobre el nombre, sino sobre la miniatura de la capa. Y ahí elegimos miniaturas grandes y podemos visualizar un poquito mejor la información que se encuentra dentro. Activo la capa del koala y así como está activa, le aplico máscara de capa. Listo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Yo necesito eliminar esta parte. Con mi máscara activa, voy con la herramienta borrador y acá voy a eliminar. La dureza la voy a dejar al 100% y ahí voy eliminando las partes que no quiero que se vean. Y listo. Con el águila lo mismo, veo que el águila está ocupando un espacio. Le aplico la máscara. Y elimino esta sección. Ahí está.
voy con el zorrito, activo, le aplico la máscara y después voy con el borrador, eliminando aquello que no queremos que se vea. Entonces, de esa forma podemos eliminar esa superposición que se generaba entre cada una de las fotos. Ahora bien, esto por un lado está bueno, pero tiene una desventaja si lo dejamos así como está. Porque supongamos que yo el koala lo quiero mover. Y digo, bueno, no me gusta, pobrecito, cómo quedó ahí, el ojo le quedó medio cortadito. Quiero moverlo un poquitito más hacia la izquierda. Al moverlo, ¿qué es lo que pasa? La capa y la máscara están vinculadas. A donde va la capa, va la máscara. A donde va la máscara, va la capa. Entonces, vuelve otra vez a visualizarse algunas partes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De vuelta, activar la máscara y con el borrador e ir eliminando. Entonces, acá. Tengan precaución con eso. Lo que se puede hacer también es lo siguiente. De decir, bueno, una vez que lo borré, rompo el vínculo y al romper el vínculo yo puedo agarrar, activo esta capa y al desplazarla, fíjense que no la voy a desplazar mucho porque fíjense lo que está ocurriendo acá. Pero por lo menos me va a dar un pequeño margen para que yo pueda desplazarlo. Puedo desplazarlo hacia un lado y hacia el otro. Por el contrario, si yo dejo el vínculo activado, a donde lo mueva, fíjense que quedó cortado. Entonces, saco el vínculo y ahí puedo desplazar un poquito más la imagen. Ahí estaría. Una vez que terminan de desplazarlo un poquito, el vínculo lo vuelven a colocar. Porque muchas veces uno se olvida que está desvinculado y cuando se mueve algo están totalmente separados y se puede perder se pierde en el camino. Entonces, esta es una opción para poder resolver ese solapamiento, ¿sí? Pero tranquilamente, si ustedes van colocando las imágenes y les van cambiando el orden, por ejemplo acá en el caso de lo que es el zorrito, vamos a visualizarlo, fíjense que estas fotos no están tocando parte del texto que está acá abajo. Entonces, el orden de las capas lo puedo cambiar. El zorrito, en vez de estar acá tapando las imágenes de arriba, puedo cambiar el orden y decirle, no, vas a ir acá abajo. De esa manera evito trabajo extra de tener que poner la máscara y empezar a borrar. En el caso del koala lo mismo, puedo cambiar el orden. Si veo que la foto del águila se mete un poquito, digo, bueno, lo desplazo un chiquitín hacia la derecha. Entonces fíjense que no usé para nada las máscaras. No tuve que borrar, no tuve que hacer nada. Simplemente le cambié el orden a las capas. Un detalle para que lo tengan en cuenta, para quienes aún no lo entregan. Y para quienes les pasó el solapamiento de las imágenes, cómo corregirlo. ¿Sí? Distintas opciones. O cambiando el orden de las capas, o utilizando las máscaras y borrando. ¿Alguna duda con la imagen? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien. Bueno, chuchis. Vamos a estar abriendo el de Collage de África, que yo les había comentado que esto lo vamos a estar resolviendo en clase. Si miramos el PDF terminado, vemos que tenemos el fondo
y después viene el resto de las imágenes por encima. Por lo tanto voy a traer este fondo que se llama Ecuador y acá. Nosotros desde el menú Archivo, dependiendo de la versión de Photoshop, nos vamos a encontrar con una palabra llamada colocar. En la versión CS6 de Photoshop está simplemente la palabra colocar, pero en versiones más actuales se agregaron dos opciones distintas al momento de colocar. Me dice colocar elemento incrustado y otro que dice colocar elementos enlazados. Ambos me van a permitir, voy a poner acá, colocar elemento enlazado, colocar elemento incrustado, y voy a traer una fotito. Vamos a traer una foto de estas. Listo. Voy a poner OK. Y si me voy a colocar elementos enlazados, traigo otra foto distinta y pongo OK. Vamos a ver las capas. Los iconos que me muestran las capas son diferentes, o sea, me trajo la imagen, hasta ese punto no hay ninguna diferencia, pero podemos ver que en el panel de las capas me muestra dos iconos totalmente distintos, uno de otro. En el caso del elemento incrustado, lo que está haciendo Photoshop es traer la imagen y la coloca dentro del archivo de Photoshop. ¿Qué quiere decir esto de que lo coloca dentro? Significa que el archivo de la comadreja, este que está acá, si yo quiero, puedo o cambiarle el nombre, o después eliminarlo, o llevarlo a otra carpeta. ¿Por qué? No importa dónde vaya el archivo ese, porque la fotito de comadreja está dentro del archivo de Photoshop. Entonces lo que pasa con el archivo original que se encuentra en la carpeta, a Photoshop no le interesa, no le importa. ¿Qué pasa con la imagen que fue vinculada? Fíjense que incluso tiene el icono del vínculo, es un enlace. ¿Qué quiere decir el enlace? Significa que la foto del hipopótamo que está en Photoshop se encuentra conectada con este archivo que se encuentra afuera. Si yo este archivo, que es el original, lo elimino, le cambio el nombre, lo traslado a otro lado, estoy rompiendo el vínculo que se encuentra con este archivo de foto. Es más, si yo lo guardo, vamos a archivo, guardar como, y acá lo voy a guardar en formato de Photoshop. Y voy a poner guardar. Listo, ahí está guardado. Y lo cierro. A este le voy a poner hipo 2. Voy a abrir el archivo. Y me aparece un mensaje de alerta, un aviso. Mira, no se pueden localizar los recursos enlazados. Y me menciona, mira, yo estaba buscando este archivo, no lo encontré. Entonces acá tenemos el botoncito para poder reenlazarlo, que significa, yo a este archivo le cambié el nombre, entonces tengo que presionar acá y buscar, ya sea si está en la misma carpeta con otro nombre o en otro lado. Entonces tengo que volver a reconectarlo. Después más abajo me dice, para volver a enlazarlo a un gráfico de biblioteca, cierro este cuadro de diálogo y me dice, seleccione la capa, luego irá al menú capa, objetos inteligentes y volver a enlazar el gráfico. Si vemos bien, me deja visualizarlo sin ningún inconveniente, la foto, pero dentro de el icono me muestra un símbolo de interrogación, como diciendo, el archivo lo estás viendo, pero el archivo en sí, el vínculo, o sea, la conexión no existe. Desde el menú capa, desde los objetos inteligentes, ahí lo podemos volver a reenlazar.
El tema es el siguiente. Esto por un lado, pero igualmente si yo tengo la foto en otro lado, puedo visualizarlo, puedo trabajar sin ningún problema. El tema es que si yo agarro comadreja y le hago doble clic, ¿qué es lo que me dice? El documento comadreja, bueno, me aparece el cartel de Photoshop que tiene un perfil de color diferente al en el que estoy trabajando. En este caso voy a ponerle OK para no hacer ninguna modificación de colores. Y lo que me abrió fue el archivo original, comadreja.tif. Cualquier cambio que yo haga en este archivo original, supongamos, voy a hacer un... Ustedes no lo hagan. Voy a hacer cualquier cosa acá. Voy a guardarlo. Voy a cerrarlo. Ahí está. Cualquier modificación que yo haga en el archivo original va a afectar a la foto con la que yo esté trabajando. En el caso del hipopótamo, le hago doble clic y me dice localice el archivo no disponible. Entonces me pide reenlazarlo. Una vez que yo lo encuentro y le pongo colocar, ahí recién me va a poder dejar abrirlo para poder editarlo. Cualquier modificación que yo haga en este archivo, que es el original, va a afectar después al otro. Así a simple vista trabajan exactamente igual. O sea, no hay ninguna diferencia porque le hice doble clic, ambos se abrieron, ambos se incrustaron, ambos se colocaron. El problema es el siguiente, el peso del archivo. Cuando nosotros colocamos un elemento incrustado, piensen en esto, el archivo de foto va a quedar dentro de Photoshop. Si yo voy a armar un collage y todas las fotos son Full HD, 4K, al incrustarlos, el archivo de Photoshop va a pesar muchísimo más con respecto al tamaño. En cambio, si están vinculados, o sea, si están enlazados, el archivo de Photoshop no va a pesar tanto, sino que su tamaño va a ser inferior, o sea, va a pesar un poquito menos. Esa es la diferencia que hay entre trabajar con incrustados y enlazados, el peso final del archivo. Después, ¿cuál usar? Yo la mayoría de las veces voy a estar utilizando el incrustado directamente, o a veces uso lo enlazado, o muchas veces lo traigo y después lo traslado al documento. Lo importante es, si yo estoy trabajando en distintas máquinas, supongamos que estoy en el trabajo, estoy usando Photoshop, hago un diseño, y ese trabajo después me lo voy a llevar a mi casa para continuarlo. Entonces tengo que prestar, ahí sí tengo que prestar atención si usar incrustado o enlazado. En ese caso, cuando yo estoy trabajando con máquinas distintas, un mismo trabajo, me conviene utilizar la opción de incrustado para no perder el vínculo que yo tengo con otros documentos. Ese es el único detalle que hay que prestar atención. Y si trabajo con imágenes grandes, si tengo una cámara digital, al sacar fotos, las resoluciones son mucho más grandes, entonces el archivo pesa mucho más. Al incrustarlos tengo que tener presente que ese archivo de Photoshop después va a pesar bastante. Acá no hay ningún problema porque la resolución de estas fotos es muy baja. Si yo quiero saber el tamaño de un archivo de foto, tengo dos opciones. O ir al archivo, hacer clic derecho, me voy abajito a las propiedades. Acá me va a estar diciendo el tamaño en megas, cuánto es que pesa. Y en detalles, en la pestaña detalles, acá me va a decir recién las dimensiones en píxeles. Si yo quiero saber eso mismo también desde Photoshop, desde el menú imagen, tamaño de imagen, y acá me va a decir cuánto es que mide en píxeles también. Lo que son los objetos inteligentes, después en otro capítulo le vamos a dedicar una clase más adelante para ver qué otras cositas podemos hacer con los objetos inteligentes.
Bueno, esto lo voy a eliminar. Chuchis. Bueno, y la comadreja. Ahí está. Bien. ¿Alguna duda con elementos incrustados o enlazados? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Exacto. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar a resolverlo. Vamos aquí. Voy a incrustarlos. Bueno, como no pesan nada los archivos. Voy acá, África, y vamos a ver, antes de traer los demás, como siempre les digo, dependiendo la capacidad de cada computadora, pueden, si quieren, traer ya todas las capas o pueden trabajarlas de a poco. En un principio yo les voy a recomendar que vayan trabajando de a poquito. Y acá vamos a encontrarnos con lo siguiente. Vemos que al traer África viene con el fondo blanco. Yo tengo dos opciones. Opción número 1, descartarlo, abrir África aparte, ir con la varita mágica, hacer un clic, copiar, edición copiar, ir a Ecuador, edición pegar. Esta sería la opción más sencilla. Otra opción distinta, con varita mágica, vamos a usar la herramienta varita mágica, pero acá el fondo le sacaría el candado con un clic. Listo, un clic o doble clic dependiendo de la versión de Photoshop. Y ahora con la varita mágica, un clic en el fondo, suprimir, ir al menú selección, deseleccionar para sacar la selección y después puedo moverlo y colocarlo acá. Esa es la otra opción. Pero ¿qué pasa si yo decido trabajar acá adentro? Voy acá, pongo incrustado y traigo África. Yo puedo ir con la varita mágica, hacer un clic en el fondo y apretar la tecla suprimir. Pero me va a aparecer un cartel de advertencia, un cartel de alerta. Me dice, no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo realizar doble clic en el archivo para que se abra, sacar el candado, clic en el fondo, suprimir, cerrar el archivo guardando los cambios, pero vamos a ponerle OK y ahí ya lo tengo. Fíjense que hice doble clic para que se abra, borré el fondo, le saqué el candado obviamente, ¿sí? Doble clic, le saqué el candado, varita mágica, un clic, suprimir, guardar los cambios, cerrar esta pestaña en la que me encontraba y regresar. Esa es una opción. ¿Qué pasa si yo no quiero hacer todo ese proceso, que se abra otra pestaña, borrar, guardar, regresar?
Esto es un elemento inteligente, un objeto inteligente, pero nosotros podemos eliminarlo y decir, bueno, yo no quiero que sea un objeto inteligente, quiero que me lo trates como una capa común donde yo pueda hacer un clic y suprimir, borrar o hacer lo que yo quiera. Para eso, sobre el nombre, sobre el área donde se encuentra el nombre, hacemos clic derecho. Y de la lista del menú contextual elegimos rasterizar capa. Una vez que rasterizamos la capa, el icono pequeñito que se encontraba en la esquina inferior derecha desapareció. Vamos con la varita mágica, hacemos un clic y suprimir. Menú selección, deseleccionar o elegir la combinación de teclas control D. Y ahí eliminamos el fondo. Como siempre les digo, me gusta mostrar los distintos métodos, las distintas formas que hay para poder resolverlo. Después cada uno decide qué opción le resultó mucho más sencilla, mucho más fácil y después lo aplica. Pero lo importante es que África tiene que quedar sin el fondo, o sea, tiene que quedar de esta manera. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda con África? Aquí. Sí, no hay problema. Lo único que cuando traigan las fotos, dependiendo de cómo las traigan, las imágenes les van a quedar demasiado grandes. Así que yo les recomendaría que trabajen con este archivo, ya que todas las imágenes son pequeñitas y son casi de la misma resolución. Esto es de 600 por 600 y este es de 400 píxeles. Todos son de 400 y piquito. Este es de 900. ¿Sí? Pero no son demasiado grandes. En cambio, si traen de internet, hago una foto muy grande de 4000 píxeles, al achicarlo va a perder la resolución. Así que yo les recomendaría que trabajen con las fotos que están acá, para que no pierda calidad. Bueno, empezamos a traer a los animalitos. Hipopótamo, tigre, voy a traer todos. Archivo, colocar, los voy a incrustar. Tenemos el hipopótamo, enter. Por ahora lo voy a dejar así, tal cual como está, como objeto inteligente. En este caso no me va a afectar. Y ya le voy a hacer la máscara de recorte. Voy a achicarlo un poquito, control T para el atajo de teclado. Y lo voy a colocar por acá. Elemento incrustado, voy a traer el tigre. Voy a voltearlo antes de hacer la máscara de recorte. Menú edición, transformar, y desde acá tenemos las opciones para poder voltearlo. Acá está. Crear máscara de recorte. No se olviden, cada pasito que van haciendo, por más chiquito que sea, lo van guardando. Acá lo importante es no hacer esto, por ejemplo, no vigilar que quede bien pegadito ahí borde con borde, porque si se fijan en el terminado, el borde no se está visualizando. Lo que vamos a tratar de conseguir es mezclar una imagen con la otra. Entonces, por ese motivo, esta línea no se va a ver. Acá sí o sí van a superponer las imágenes, ¿sí? De esta forma, que una foto se meta en la otra, de esta manera. Vamos a incrustar la palomita. Palomita también.
máscara de recorte. El elefante, a ver, más o menos por acá. Un poquito, a ver, más o menos, y podría ir. Y el último, el león. Más grande. A ver, más o menos por ahí. Ahí está. Ahí está. Y lo guardamos. Bien, acá. Algo lindo que tiene el tema de incrustar los elementos es que las capas todas van a tener el mismo nombre del archivo. Fíjense que acá ya cada una de las capitas tiene los nombres. Bueno, una vez que ya tenemos todos los animalitos puestos dentro de África, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a empezar con el tigre. O puedo empezar desde abajo con el león. Vamos a empezar de arriba para abajo. Me voy a acercar un poquito más. Yo necesito fusionar estas imágenes, porque obviamente se está notando la línea en todas. Acá se nota la línea, acá también. Por lo tanto, a todas las capas les voy a estar aplicando una máscara de capa. Y me tengo que asegurar que la máscara esté activada. Después voy con la herramienta del borrador. Y acá sí, importante tener en cuenta la dureza. Tengamos presente la dureza. Recordemos lo que hacía. Si la dureza estaba demasiado alta, se iba a notar los cortes, o sea, el borrado que nosotros generábamos. El borde iba a quedar demasiado definido. Por el contrario, cuando la dureza estaba muy por debajo, casi 0%, los bordes iban a estar más suaves. Pero tengo que tener cuidado de no estar demasiado en el borde. Por ejemplo, si yo me acerco a la melena del león, prácticamente estoy borrando todo. Así que acá vamos a ir borrando de a poquito, de esta forma. Si es necesario, puedo jugar con el valor de la opacidad. Voy a ocultarlo. Pero acá, por ejemplo, el fondo de la palomita. Recuerden que tienen la herramienta, la opción de mostrar y ocultar la capa. En este apartado es bastante oscuro, así que quizás lo voy a dejar así suavecito. La opacidad del borrador, si yo lo bajo, fíjense que hace un borrado pero un poco más suave. Fíjense que lo vamos pasando, entonces se va mezclando un poco más. Eso ya va a depender de cada uno, si quiere usarlo o no, pero tengan cuidado que no se vea la línea. Fíjense que ahí se ve la línea de la foto de la palomita. En este caso, como el fondo es negro, el fondo de la palomita es más o menos un verde muy oscuro, yo después podré ir acá a la palomita, aplicarle una máscara y eliminar esta línea directamente. Aumento la opacidad al 100% y elimino esa línea, ese límite. Entonces, pues de esa manera, fíjense que ya no se nota más. Como estaba antes, voy a deshabilitarla, que se veía la línea, el borde, y ahora, al haberlo eliminado, queda un poco mejor. En el caso del elefante, quizás por una cuestión de orden, el elefante deba estar por encima
del león. Pero vamos a ir acá, me voy al león y voy a borrar un poquito. Lo tenemos. El elefante, si lo quiero lo puedo trasladar un poco, no hay problema. Bueno, león, listo. Cada cambio que se hace se guarda. Máscara de capa, ahora voy con el elefante. Tengo que asegurarme, igual que en el anterior, que los bordes que están acá no se visualizan. Activo la máscara, me voy con el borrador y empiezo a borrar. La opacidad en un principio va a estar al 100% porque yo quiero eliminar en su totalidad los bordes. Después puedo empezar a disminuir cuando quiero mezclar un poco más. Podemos cambiar después el tamaño del pincel, todo eso lo van evaluando. Si en algún momento borramos de más, no se olviden que pueden deshacer, o sea, regresar un paso atrás, o pueden usar la herramienta del pincel y recuperar la parte que sin querer se borró. Ahí está. Y siempre jugando con los valores de la opacidad, subiendo, bajando, o sea, no se queden nunca con un solo valor. Eso obviamente requiere un poco de paciencia al trabajarlo, así que no se desesperen y de a poquito lo van borrando. Fíjense que igualmente un poco se tiene que notar el fondo. Ya si ustedes quieren que no se note el fondo y quede totalmente definido lo que es el borde del elefante, la dureza la aumentamos muy por encima del 80%. Entonces ahí generamos bordes un poco más definidos. La opacidad del 100% porque hay que eliminar la información. Entonces ahí estoy eliminando en su totalidad el fondo y me quedo simplemente con el contorno del elefante. El tamaño del pincel, igual que la opacidad cuando estamos trabajando, nunca me quedo con un solo tamaño. Siempre voy cambiando. Ahí lo tenemos. Entonces, podría quedar así sin ningún problema. Tengan cuidado si borran de más. Fíjense que acá quedó como una pequeña mancha negra. Entonces, pincel y recupero la información que borré y no quería eliminar. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se está entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí.
Y después realizamos exactamente lo mismo con el tigre. Perdón, la palomita. Vamos con la paloma. Eliminamos opacidad. Y acá el borrador. Tengan cuidado de no borrar demasiado en el contorno porque les va a pasar esto. A no ser que la imagen del tigre la hagan mucho más grande para que ocupe este espacio. Vamos con el tigre, le aplicamos la máscara. Súper importante, no se olviden de la máscara, porque si borran encima de la foto, no van a poder recuperar partes que hayan eliminado por accidente. Cuidado al borrar. Siempre presten atención. Ahí estaría. El hipopótamo prácticamente ni lo tocamos. Entonces, dependiendo del contorno, o sea, dependiendo de la forma, en el caso del elefante quedó bastante bien, así sin ningún fondo, pero para el león sí o sí, por el tema de la melena. Después las plumitas para la paloma, y aparte si eliminamos esta sección nos iba a quedar totalmente oscura. Y guardamos. Hasta acá tenemos ya todos los animalitos insertados. Después vamos a hacer el tema del borde. Después tenemos acá el texto que dice África. Para eso tengo que prestar atención a lo siguiente. Yo, por ejemplo, puedo estar dentro del grupo de las capas, o sea, puedo tener activado el tigre, el hipopótamo, o sea, cualquiera de estos. Cuando yo vaya a la herramienta de texto horizontal, y haga un clic, acá se va a estar creando una capa de texto. Ahí le voy a poner África. El tema es que yo estoy escribiendo y no estoy visualizando la información, porque no me tengo que olvidar que si yo creaba la capa de texto en el medio, esta capa iba a tener las mismas propiedades de la máscara de recorte automáticamente. Por lo tanto, este texto iba a quedar dentro de África. Entonces, me voy arriba de todo a la última capa y ahora voy a la capa de texto, hago un clic y fíjense que ahí ya tengo el texto.
pongo la A, aprieto Enter y ahí mismo, o sea, no por separado, pongo el resto de la información. Bueno, en este caso está África y con K, pero pueden poner África. Voy a poner África. Hago un clic en la herramienta Mover y puedo trasladar el texto. La fuente es una fuente Arial. ¿Y cómo hago para cambiar la fuente? Yo estoy en mi capa de texto. Para poder cambiar las propiedades del texto, tengo que tener activada la herramienta de texto. Una vez que hice un clic en la T, me aparecen todas las propiedades. Entre ellas, la primera es la fuente. Ahí pongo Arial. Y acá, en vez de ser regular, le voy a poner un black, para que sea bien redondita. Nuevamente activo la herramienta Mover y con transformación libre voy a cambiarlo un poco. Clic. Ahí lo tenemos, listo. Fake. Hasta acá todo tiene exactamente el mismo tamaño, pero yo necesito que la A esté un poco más grande. Nuevamente me voy a la herramienta de texto y fíjense que el cursor, no sé si llega a notar, pues después en la grabación no va a salir. El cursor, el puntero, tiene como un pequeño recuadro punteado alrededor cuando estamos con la herramienta de texto. Este recuadro alrededor me indica que en cuanto yo haga un clic, se va a estar creando una capa de texto nueva. Hago un clic y ahí ya se hizo una capa de texto nueva. En cambio, cuando el cursor lo coloco por donde tengo el texto, o sea, encima o cerquita, fíjense que cambia y el recuadro, o sea, esa cajita de líneas punteadas, desaparece. Eso me indica que yo puedo, estando el cursor así, voy a poder editar el texto que se encuentra dentro de esta capa. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un clic acá, titila el puntero acá, donde yo puedo colocarle otra información. ¿De qué me sirve esto? Así como está, selecciono la letra A y le cambio el tamaño. Si yo uso transformación libre, control T, vamos acá, edición, transformación libre. Fíjense que con transformación libre cambia, pero todo completo. Nosotros acá necesitamos seleccionar la A y sí o sí ir a la lista desplegable del tamaño para poder cambiarle el tamaño simplemente a esa letra. África. Entonces, tengan presente siempre la herramienta de texto. Y siempre ir guardando cada tanto. Vamos a colocar la suricata. Y a la suricata le hacemos la máscara de recorte. Entonces, fíjense, la máscara de recorte no solamente para las formas que tienen el relleno sólido, sino que además también para los textos, como habíamos visto en la clase pasada. Ya que en este caso es una capa de texto. El trabajo de Animal Planet, si se fijan bien, no es una capa de texto, porque ustedes no pueden editar el texto que está ahí puesto. Bien, una vez que ya está el bichito puesto, para colocarle los bordes, yo el borde, ¿dónde lo tengo que aplicar? ¿En la foto o en el texto? Si miro la imagen, el borde está alrededor de las letras. Entonces, ese efecto hay que aplicarlo en la capa del texto. Hacemos clic derecho, opciones de fusión. Podemos hacer o clic derecho para acceder a opciones de fusión o, si no,
también podemos hacer doble clic. Y se abre el panel de estilo de capa. Dentro de este panel tenemos distintas opciones y entre ellas la que vamos a usar acá, que es la del trazo. Ahora bien, si yo hago un clic en la casilla de verificación, vemos cómo se activa el borde. Pero, ¿qué pasa? Yo necesito cambiarle el grosor porque es demasiado ancho. Este panel está dividido en 3 partes. La primera es la lista de los distintos estilos que tenemos. En el medio nos encontramos con las opciones, o sea, todas las propiedades que podemos modificar del estilo seleccionado. Y después en la tercera parte tenemos para poder aceptar los cambios y una pequeña vista previa del resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá activé trazo, lo estoy viendo, pero acá no me aparecen las opciones para poder cambiar ese trazo. El tema es el siguiente, lo más importante no es activar acá la casilla verificación, sino que lo más importante es hacer un clic sobre la palabra trazo. Al hacer un clic no solamente se va a estar activando la casilla de verificación, sino que también me va a estar mostrando las opciones de estilo de capa. Así que acá, ahí tenemos el tamaño y podemos o hacerlo más grande o achicar. Si yo me posiciono dentro de la casilla, con la ruedita del mouse puedo ir de a poquito subiendo los valores. Podemos cambiar la posición del tipo de trazo. Acá dice exterior por defecto, pero puede ser interior, la cual no recomiendo si el trazo es demasiado elevado, ya que va a estar comiendo parte de la información del texto. O sea, me va a estar borrando la fotito que está dentro. Y después tenemos centro. Lo que hace es distribuir hacia adentro. Fíjense que si es más grande, el borde está entrando en la letra. Así que puede ser. Pueden elegir la opción centro o pueden elegir la opción exterior directamente. De esa manera evitamos que parte del trazo se meta dentro de la fuente y me borre parte de la fotito. Igualmente con un tamaño de 3 píxeles alcanza. 3 o menos. Pues un detalle nada más, un touch de algo distinto. Creo que le voy a dejar 2 píxeles, ahí queda bonito. Entonces, una vez que nosotros aplicamos el efecto, acá aparece efectos y trazo. Yo hago clic en este ojito, puedo ocultar el efecto aplicado. Pero fíjense que el trazo le da como otro aspecto distinto y no se pierde esta imagen en el fondo. Es como si se estuviera resaltando. ¿Alguna duda hasta aquí con el borde? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Ahora voy acá en el caso de África. Puedo hacer clic derecho, opciones de fusión o doble clic. Entonces, en la capita de África, acá tengo el trazo, como para aplicarle también un trazo, un borde. Y además, fíjense que tiene como un pequeño
sombreado, o sea, tiene algo más. Voy a sacarle momentáneamente lo que es el trazo y voy a aplicarle, no, le voy a dejar el trazo. Voy a aplicarle lo que se llama bisel y relieve. El bisel y relieve le va a dar como un pequeño aspecto de profundidad. Fíjense acá que le hace como una pequeña sombra. Ese es el bisel. Dependiendo del valor de la profundidad, el bisel va a ser un poco más grande o más pronunciado. Cuanto más alto sea el valor de la profundidad, fíjense que queda como demasiado remarcado. Después el tamaño se puede modificar para expandir un poco más o un poco menos. Y se puede suavizar para que, supongamos que aumentamos, fíjense cómo se remarca demasiado, entonces al suavizarlo se genera como un leve desenfoque. Y le voy a aplicar de vuelta el trazo. Al trazo, por ejemplo, se le puede llegar a cambiar el color. En vez de ser blanco, el trazo podría ser, por ejemplo, negro. Entonces hace este borde. Y también se le puede aplicar un efecto de sombra, la sombra paralela. Voy a disminuir lo que es el tamaño para que se vea bien de qué trata. Y acá tenemos la sombra. Esta sombra que se está proyectando. La distancia es cuánto se va a estar despegando. Puede ser una sombra externa. Aumento el tamaño un poquito para que sea levemente desenfocado. Fíjense que acá se resalta bien la sombra. Y si aumentamos el tamaño, vemos cómo se va haciendo más desenfocado, no tan nítida. Puede ser sombra paralela o incluso tenemos la opción de sombra interior, que podemos aplicarle como un efecto de sombra interna. Lo mismo, el tamaño, esto va cambiando, fíjense cómo se genera un pequeño borde. La opacidad acá está en 34, por eso no se llega a ver bien. Si lo pongo al 100%, ahí vemos bien marcadito. La distancia, si queremos desplazarlo, en este caso al dejarlo en 0, se iría todo hacia el centro. Entonces le da otro acabado diferente. Si algún efecto no les gusta, simplemente lo desactivan. Si quieren modificar alguno, simplemente hacen doble clic y pueden continuar modificando alguno de los que ya están. Tienen, en el caso del bisel y relieve, tienen distintos estilos. Estos que están acá, dependiendo el estilo que le apliquen. Ingrete exterior, interior, relieve, relieve acolchado. Recuerden no suavizarlo demasiado, si no se pierde mucho el efecto de relieve y que no sea demasiado profundo, pues tampoco queda muy bien. Relieve del trazo, mucho no se nota. Relieve acolchado y le da como un efecto de sombrita externa incluso.
Ahí estaría. Y ahí lo guardo. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, aquí. Bueno. Vamos aquí. Chuchis. De los archivos, acá clase número 5. Acá están las fotitos del collage. En la carpeta Fusión sí, nos vamos a encontrar con algunas imágenes. Como es un tema muy cortito, esto en 10-15 minutos lo terminamos de ver. Vamos aquí. Tenemos estas imágenes y hay un ejercicio, un archivo mejor dicho, que se llama taza.psd. Vamos a abrirlo. Fusión sí, taza. En este caso tenemos una imagen que en el panel de capas me muestra. Tenemos un archivo, una capa llamada logo, donde está la fotito, y tenemos después lo que sería la tacita de café. Obviamente en este caso, así como está, se nota obviamente que está superpuesto. Lo que vamos a ver es cómo mezclarlos. Nosotros ya vimos que aplicando las máscaras de capa podemos ir con el borrador e ir eliminando un poquito la información. Entonces ahí conseguimos más o menos mezclar la foto dentro de la taza. De esta manera conseguimos que quede un poquito, o sea, no tan resaltado. Pero hay otra manera un poco más fácil de hacerlo, ya que acá sí o sí tengo que ir con la máscara, ir borrando, ir fijándome todos los detalles. Voy a hacer doble clic sobre la capa y me voy a quedar acá, en el panel que me muestra de opciones de fusión. Nosotros más adelante, casi cerca del final del curso de Photoshop, vamos a estar viendo los modos de fusión, que son otra manera también de mezclar las capas. Más allá de utilizar las máscaras de capa, también los modos de fusión permiten hacer este tipo de mezclas. Pero vamos a ver el panel de fusionar sí. Tenemos dos opciones, una llamada esta capa y otra que dice capa subyacente. Tenemos unos triangulitos, en este caso unos triangulitos de color gris y unos triangulitos de color blanco. Si yo esto lo desplazo, voy a moverlo un chiquitín más para el costado. Vamos acá, voy a correr, ahí está. Vamos acá. Estilos de capa, opciones de fusión. Bien, ahora sí, un poco más despacio. Entonces aquí voy a empezar a desplazarlos. Tenemos blancos y negros, que lo que van a hacer es controlar aquellos píxeles que sean puros, o sea, totalmente blancos, o que sean totalmente negros.
Y después tenemos los tonos intermedios, que son los tonos medios también conocidos como la parte de la escala de grises. Los grises serían los tonos medios. Siempre pensando que la imagen está, o sea, la va a estar tratando en escala de grises. Si yo estoy en esta capa y me desplazo con este triangulito, fíjense que se elimina toda la información de píxeles blancos primero. A medida que continuamos desplazando, vemos que los píxeles que siguen en tonos claros también se van eliminando, pero los negros quedan. Los negros y los colores más oscuros van quedando. Si nosotros corremos de este otro lado, los triangulitos, vemos cómo se va eliminando la información de los píxeles negros. Eso es lo primero que se va. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nosotros estamos eliminando la información de esta capa en base a la información de esta capa en la que estamos trabajando. Si yo le estoy diciendo, bueno, elimíname los píxeles blancos de esta capa, busca en esta misma capa esos píxeles blancos y los borro. ¿Qué pasa con la capa que se encuentra debajo, que es la subyacente? Acá me está diciendo, bueno, según la capa que está debajo, que sería la imagen de la taza, le voy a decir, según la información que tengo en el fondo, voy a eliminar partes de la imagen que tengo acá. Entonces, si yo me desplazo desde los píxeles blancos, fíjense que no pasa absolutamente nada, a no ser que llegue a los tonos medios. Porque si yo miro bien la taza no tiene píxeles blancos puros en el apartado donde me encuentro. Lo máximo de tonalidad blanca puede ser por acá. Acá incluso ni siquiera es blanco, es una tonalidad gris. ¿Y qué ocurre con la capa subyacente? Lo mismo, no hay tonos muy negros, a no ser acá en la sección del café. Pero si no acá, son tonos gris oscuros. Entonces cuando yo estoy desplazando el triángulo, fíjense que hasta que no llego casi al medio, donde están los medios tonos, o sea, los tonos grises, no se elimina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está eliminando la información de la capa en la que me encuentro. Toma como referencia los tonos blancos, negros y medios tonos de la imagen de fondo para borrar la capa en la que me encuentro ahora. Eso es lo que tienen que comprender. La capa subyacente me permite, con la información que está de píxeles en la capa debajo, yo voy a estar eliminando píxeles de la capa en la que me encuentro ahora. Entonces ahí se va eliminando. Entonces, dependiendo, fíjense, lo voy a dejar acá, voy a poner OK y voy a mover el logo. Dependiendo la zona a donde me mueva, por ejemplo acá, en estas partes, prácticamente desapareció. A no ser en esta parte que es mucho más oscuro, ahí se está visualizando. ¿Por qué? Porque le dijimos que tome como referencia los píxeles claros, ya que no se olviden que estuve manipulando el triangulito donde están los medios tonos y colores claros. Entonces todo donde sea medios tonos y claros desaparece, y las partes donde está mucho más oscuro y gris oscuro, ahí se visualiza. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Ahora vamos a mejorarlo un poquito más. Bien. Ahora voy a regresar nuevamente
a los estilos, opciones de fusión, y aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo que esta opción me conviene más, capa subyacente, porque después el logo, dependiendo de dónde lo ubique, se va a estar eliminando la información. Entonces no es como con la herramienta de borrador que yo tengo que ir borrando manualmente. Esto se hace automático. El problema es que está borrando mucho, me borró prácticamente todo el logo. Entonces acá, ¿qué pasa? Este triangulito en realidad no es un triangulito entero, sino que son dos. Si me fijo bien, hay como una pequeña línea en el medio. Con la tecla Alt del teclado mantengo presionado, me aproximo a una de esas mitades y lo arrastro. Suelto la tecla Alt. Una vez que ya está despegado, puedo moverlo sin ningún problema. Entonces, fíjense que yo lo voy a juntar, ahí lo volví a pegar. Voy a colocarlo más o menos por acá, y así como está, con Alt, voy a despegar este. ¿Qué pasa? Al no estar juntos, fíjense cómo cambia y se genera como un pequeño efecto de opacidad. Yo esto lo voy acercando cada vez más. Entonces se está eliminando, pero no se elimina del todo. Si ya los aproximo mucho, ahí sí se eliminan. Pero si los dejo a una distancia, no demasiado juntos porque vuelve a notarse el logo, pero sí lo suficientemente separados para que genere esta opacidad. Y fíjense como si se estuviera mezclando con el fondo. Y ponemos OK. Ahora si el logo yo lo quiero cambiar de posición, acá sí, tendría que ir a los ajustes y reducir un poco los valores. Pero depende de la posición donde lo ponga, automáticamente se va adaptando y me va eliminando los datos. Los valores, como yo siempre les digo, estos valores los van a ir cambiando ustedes, depende de cómo prefieren que quede. Yo acá a mí me gusta cómo quedó con estos valores, pero ustedes los pueden ir cambiando, ¿sí? Porque la idea después no es que se copien exactamente de los valores que yo utilizo. La idea es que ustedes vayan practicando y vayan viendo y dicen, no, me gusta más cómo queda de esta forma. O sea, vayan cambiando los datos. E incluso, si de repente dicen, no, pero yo quiero probar a ver cómo queda cambiándolo desde acá, pueden cambiarlo desde acá. O sea, la idea es que vayan jugando, ¿sí? Y vayan probando. Ya estaría. Puedo bajarle un poquito la opacidad si quiero, para que no se note tanto los colores. Pero eso ya queda a elección de cada uno. Y más o menos en un 90 por ahí % hasta 83. Ahí estaría. Me gusta cómo queda. Voy a abrir, por ejemplo, acá tenemos unas nubes. Y lo que voy a traer es la imagen de un avión. Hoy quiero mostrarles algo. Antes de traer el avión voy a hacerlo sencillo. Vamos a poner un texto llamado viajar. Voy a ponerle un colorcito. Vamos a ponerle ahí, viajar. Listo. Entonces, acá, supongamos que yo quiero colocar el texto y quiero que quede detrás de las nubes. La primera idea que se me podría ocurrir sería máscara de capa, borrador, e ir eliminando.
Esto podría ser válido, no hay problema, pero ¿qué es lo que ocurre? Primero tengo que tener especial cuidado de las nubecitas, algunos detalles. ¿Qué pasa si quiero mover el texto? Me va a pasar esto. Tengo que desvincularlo para poder trasladarlo. Entonces ahí sí, no voy a tener tanto problema. Pero por ejemplo acá, en esta sección, no quedó bien borrado. Chochis. Entonces, vamos a... voy a colocarlo acá. Vamos a ocultar esto. Estilos de capa. Y acá. En fusionar sí. Recordemos que era lo que hacía. Si yo me quedo en esta capa, voy a estar eliminando la información de esta capa. En este caso como es un color sólido, fíjense que se borra todo automáticamente. Yo lo que necesito es que según la información de los píxeles que están en la capa subyacente, me elimine parte del texto. Entonces, en este caso yo tengo las nubes. Las nubes principalmente van a ser blancas. Así que voy a empezar. Y fíjense cómo se va borrando. Obviamente queda demasiado remarcado en esta parte, solamente cambiando el blanco. Así que con Alt separamos y se genera como una pequeña fusión. Si yo lo expando más, fíjense, no demasiado porque se está haciendo ahora todo cada vez más transparente. ¿Por qué? Porque los píxeles del cielo también influyen en ese borrado. Y acá vamos pasando y el texto se queda así entre medio de las nubes. Fíjense acá, si yo empiezo a eliminar de este lado, el cielo en esta parte es demasiado oscuro, entonces me va a estar eliminando lo que es la parte del cielo. Entonces le da como un acabado distinto. Acá como es blanco puro se pierde totalmente y se elimina. Y acá como empieza a ser cada vez más claro el cielo, fíjense cómo se va perdiendo también. Y acá en esta parte como los píxeles son más oscuros, entonces se vuelve a visualizar el texto sin problema. Si yo busco la fotito de un avión, podemos ir a Free PNG. Esta página les va a traer imágenes sin fondo. Y por ejemplo, este avión. Libre de uso. Archivo. Puedo colocarlo. Y fíjense que me ahorré de tener que usar la varita mágica. Opciones de fusión. Y ahí lo puedo cambiar. Necesito otro monitor.
Y bueno, esto está enorme. Y quedaría el avioncito entre las nubes. ¿Alguna duda que haya quedado con esta herramienta, con esta opción? Sí. Y aparte sin usar varita mágica ni máscaras de capa, nada. Muy bien, muy bien. Y acá después van a tener lo siguiente. Este no lo voy a resolver yo, pero van a tener una gorra. Y van a tener que colocar el logo. De tal manera que, modificando las opciones de fusión, como en el caso de la taza, pueden cambiarlos. Si, por ejemplo, se colocan desde los bordes, recuerden que pueden rotarlo, lo pueden distorsionar. La idea es colocarlo para que quede bien. Fíjense que la gorra, al tener textura, cuando le estén cambiando las opciones de fusión, van a ver esa misma textura dentro del logo. Y hay una foto de una pared, así que después lo que van a estar buscando es como un graffiti. Pueden buscar graffiti en Google, en imágenes, pueden probar en la página FreePNG a ver si hay algún graffiti o algún, por ejemplo, no sé, un logo. Puede ser graffiti, un tatuaje. Lo importante es que entonces, sería el graffiti, lo descargan y lo colocan para que quede en la pared. Pueden ir directamente acá, grafitis. Lo único que en el caso de Google les van a salir directamente una calle. Entonces quizás un poco más complicado, porque lo que necesitan es solamente la foto. Algo así. Así que eso se los voy a dejar de tarea para que lo puedan realizar. ¿Alguna duda que haya quedado con lo que vimos el día de hoy? Aquí. El avión, no, ese era solo un ejemplito. Pueden hacerlo si quieren para practicar, no hay ningún problema. Todo lo que ustedes quieran hacer como extra, después si me lo quieren enviar para corregir, sin problema.